Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hoy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, vamos a empezar en México porque su moneda es una de las tantas de América Latina que se ha fortalecido frente a la debilidad del dólar. Andrés, es un fenómeno que sucedió en 2025 en varias de las monedas de la región, incluidas el peso colombiano y el real brasileño. Pero hoy hablaremos del llamado superpeso mexicano, que se fortaleció mucho más del 13% en lo acumulado del año pasado y que parece seguir esa senda este año. En la jornada más reciente, el dólar estadounidense se negoció a 17,26 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un alza de por lo menos el 3,8% en las últimos 30 días desde el 4 de enero de este año. El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring, que es decir, el comercio industrial cercano a México, y la entrada de divisas generadas por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano mientras el dólar se debilita en comparaciones históricas. En primer plano, en primera medida, pareciera una noticia buena para la moneda mexicana, pero como toda historia hay dos caras de la moneda, porque con un peso fortalecido frente al dólar, por ejemplo, las familias que reciben remesas estarían recibiendo menos pesos por cada dólar que les llega, pero por otro lado, quienes viajan a países dolarizados pueden acceder a más billetes verdes. El escenario positivo no solo se ve en las divisas. Ayer la bolsa mexicana, como ven ustedes en pantalla, cerró con una súper sólida ganancia del 3,1% en el principal indicador, mientras México subía. Hay que decir que el índice de Argentina se hundía, un 2,1% en rojo. Bien, para conocer las dos caras de la moneda, como decíamos, de esta noticia del superpeso, nos trasladamos a Ciudad de México, desde donde Jorge Hurtado nos envió el siguiente reporte. El peso mexicano, o también conocido como el superpeso aquí a nivel local, continúa con su racha ganadora frente al dólar estadounidense. De hecho, enero y febrero de este año han sido meses de apreciación frente a la moneda estadounidense. 2025, el peso mexicano cerró con cerca del 14% de apreciación y se ubicó entre una de las 5 monedas divisas de los mercados emergentes con más apreciación frente al dólar. Y esto ocurre en un contexto de guerra comercial, de tensiones arancelarias entre Estados Unidos y el resto de países, y particularmente en un año en el que se va a negociar o renegociar este tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. También ocurre cuando hay una apreciación del precio del oro y de la plata, pero la apreciación del peso no siempre es una buena noticia para todos. Para las exportaciones, por ejemplo, significa menor competitividad. Los productos mexicanos se encarecen en el exterior y los compradores extranjeros deben pagar más por los productos mexicanos. Eso de alguna forma frena pedidos, reduce inventarios y impacta las remesas. Por ejemplo, por cada dólar que entra al país, las familias mexicanas reciben menos pesos y eso reduce su capacidad de compra y presiona algunos gastos básicos como alimentos, viviendas y transporte. Sin embargo, la apreciación del peso también tiene algunos beneficios, como por ejemplo, reduce presiones inflacionarias al abaratar importaciones, disminuye el costo de la deuda pública denominada en dólares y aumenta el poder adquisitivo de los mexicanos que viajan al extranjero porque compran dólares más baratos. Con todo esto sobre la mesa, el superpeso no tiene una lectura única. Un tipo de cambio fuerte puede parecer una buena noticia, pero como dicen los expertos, es solo un precio más dentro de la economía que deja pues ganadores y también perdedores. Juan Pablo, vamos a seguir hablando de México porque ayer el gobierno presentó su plan de inversión para los próximos 4 años. Así es, Andrés, se trata de un plan de inversión que anunció la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum de unos 5,6 billones de pesos mexicanos, que serían unos 323.400 millones de dólares, con el que pretende impulsar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y garantizar la justicia social, o al menos así lo decía ella. El plan contempla inversiones en 8 sectores estratégicos encabezados por la energía, que concentrará el 54% de los recursos, seguido de los trenes, un 16%, carreteras un 14%, para los puertos y salud, que cada uno tendría también un 6% de los recursos, y proyectos para el agua, que destinaría un 3%, además de otros como por ejemplo la educación, en donde estaría el resto del 1%. Así lo anunció la mandataria. Este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722,000 millones de pesos más
¿Cuánto es esto? 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.9 billones de pesos. La mayoría es inversión pública. Bien, pero la iniciativa se produce en medio del estancamiento de la economía mexicana, cuyo Producto Interno Bruto en 2025 creció apenas un marginal 0,5% anual, la cifra más baja desde 2020, cuando, recordemos, el país presentó una contracción económica. Esto pasaba en todo el mundo. El siguiente año, México vivió un rebote tras la pandemia, como casi cualquier economía del planeta, y los años posteriores, como ven ustedes en pantalla, ha visto cómo su PIB pues crece cada vez menos. La inversión adicional prevista para este 2026 equivale a 1,9% del PIB, lo que representa unos 41.691 millones de dólares. Bien, y ahora cerramos con Europa porque se conoció el dato preliminar de la inflación de la eurozona, Juan Pablo. Andrés, se conoció cuánto subieron los precios en esta zona de 20 países que comparten el euro como moneda de curso legal. Los datos de Eurostat muestran que preliminarmente la inflación en enero se ubicó en el 1,7% interanual, lo que representa 3 décimas menos que en diciembre de 2025. La entidad que publica el dato cree que esta caída en la tasa se debe al descenso de los precios de la energía, y es que de hecho este rubro, el de la energía, fue el único de los componentes cuyo precio disminuyó en el primer mes del año con respecto al mismo periodo de 2025, cayó un 4,1% frente a las subidas de los alimentos frescos, los servicios, los alimentos procesados y los bienes industriales no energéticos. Todos estos también subieron. Este es un dato preliminar que todavía debe ser corroborado por la misma Eurostat, pero solo con esta lectura previa oficial los inversores en la bolsa tienen este dato en consideración para operar. Vemos cómo a esta hora el índice alemán retrocede levemente, pero no más que el indicador francés, que es el que más pierde a esta hora. Hay que decir que Madrid en España se salva de los números negativos. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos mañana entonces con más. Un placer hablar de números. Y a ustedes, televidentes, gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias.